Precioso Padre, bendito Señor. Vamos a hacer una oración para encomendarnos en las manos del Padre Celestial. Amén. Aunque ya estamos en sus manos y en su presencia, después de haberle adorado, alabado, después de haber presentado nuestras oraciones delante del Padre. Más, mi Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos para que tú estés hablando con nosotros, Señor. Padre Santo, destapa nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo, todo demonio y al mismo diablo si quiere interferir en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, Señor. Aún, Padre Santo, interferir en lo que oímos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Sea tu palabra, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, predicada como ha de ser predicada, Señor. Seas tú hablando a nosotros tu palabra, dando el discernimiento, Padre, pues ciertamente todo aquel que busca de ti quiere tu palabra, Señor, tu discernimiento y tu entendimiento. Voz de Dios, no de hombre, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a recibirla, Padre bendito, y a ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra sobre nosotros en esta hora, Señor. Solamente tú sabes, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, lo que cada uno de los presentes y aún cada uno de los que escucharán después necesitan, Señor. Ministra sobre tu pueblo, sigue rescatando almas, mi Señor. Sigue, Padre Santo bendito, mi Señor, despertándonos, Padre, si estamos en algún error, exhortándonos, Padre Santo bendito, mientras hay tiempo, Padre, para que realmente nos tomemos de ti con toda nuestra fuerza, Santo Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Si en alguna cosa, Padre bendito y Dios de la gloria, te estamos fallando, danos el entendimiento para que podamos arrepentirnos, Señor, de todo corazón, Padre, y renunciar a todo aquello que te ofende, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día en entendimiento, en discernimiento, en amor, Padre, para ti, Señor Santo, para estar en tu presencia, Señor, para que podamos ver, Padre bendito y Dios de la gloria, tu mano buena sobre nuestra vida, mi Señor, sobre todas las cosas, Padre, en un cambio continuo, Padre Santo, de nuestro ser, Padre Santo bendito, renaciendo cada día, Señor, como nuevas criaturas, abandonando y dejando todo, Padre precioso, Dios de la gloria, aquella cosa que pesa para avanzar en lo espiritual, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre, dándote las gracias porque un día más, Padre bendito, Dios de la gloria, podemos reunirnos para cultuarte, para adorarte, mi Señor bendito. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar ejercitados, Padre bendito, a disponer nuestro corazón cada día, Señor, porque en breve, Padre, vendrás por tu pueblo amado. Amén. Y anhelamos, mi Señor, estar allí, Señor, adorarte, verte, Padre precioso, Dios de la gloria, como realmente hemos sido conocidos, Padre Santo. Por tanto, ayúdanos a presentarnos, mi Señor, francamente delante de ti, Señor, a cara descubierta cada vez que doblemos nuestras rodillas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, encomendándonos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor, y reprendiendo toda obra de las tinieblas que quiera levantarse contra nuestras vidas, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, mi Señor Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar comenzando por Mateo 16, 13. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Santo, poderoso, Padre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Mateo 16, 13. Precioso el Señor. Y dice el subtítulo en la Biblia que tengo yo. Dice la confesión de Pedro. Amén. Bendito el Señor. Mateo, gloria a Dios. 16, 13. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito Padre. Mateo 16, 13. Amén. Dice la confesión de Pedro. Dice ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Recordemos a Pedro,
como veníamos hablando, Pedro, aquel discípulo atropellado, aquel discípulo arrojado, pero si hay algo que no puede dudarse, a pesar de que él lo haya negado, de que le haya fallado, que haya sido tentado por el diablo, es que Pedro amaba al Señor, ¿sí? Entonces, ahí Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Dice también, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Ahí estaba Pedro confesando, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y habíamos estado hablando también en cultos anteriores lo que es una confesión. Cuando alguien confiesa algo, sale de lo más profundo de su corazón o de su conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la policía hace que alguien confiese, ¿sí? Realmente la persona termina confesando algo que vio, que sabe o que hizo, ¿verdad? Bueno, entonces, o sea, es algo que uno lo tiene entendido, vivido, asimilado, ¿verdad? Entonces, cuando uno confiesa que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es porque lo tiene asimilado y entendido en lo más profundo de nuestro ser, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Y aquí nuestro Señor Jesucristo le responde, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? O sea, ¿quién nos da el verdadero entendimiento y conocimiento en lo más profundo de nuestro ser? Que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, Hijo del Dios Altísimo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Y aquí el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, ¿verdad? Entonces, bienaventurado todo aquel que realmente llega a entender, a comprender en lo más profundo de su ser que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, el Mesías, ¿sí? El Hijo de Dios viviente, ¿está? Entonces dice ahí, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, nadie vino y le dijo en el oído, este es el Señor. No, Él lo sabía en lo más profundo de su ser, ¿verdad? También podemos ver, como hablábamos recién en la conducta de Pedro, en todos los testimonios que hay de él, que su conducta era auténtica. Él no pensaba ni razonaba mucho, actuaba, ¿verdad? Entonces cuando abría la boca, abría de lo más profundo de su ser y lo decía, ¿sí? Así como también cuando está en la barca, que se había despojado de su ropa, y Juan le dice, es el Señor, ¿qué es lo primero que Pedro hace? Sí. Arroparse, arreglarse la ropa, volverse a vestir, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 18, y yo también te digo, o sea, yo, Jesucristo, tu Señor y Salvador, te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay muchísimo contenido en ese solo versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Le dice que tú eres Pedro, Simón Pedro, sí, está bien, es Pedro, pero ¿qué quiere decir Pedro? Piedra, ¿verdad? Que tú eres piedra, y sobre esta roca, una roca es más grande que una piedra, ¿sí? Más dura, ¿sí? Entonces dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es edificada ¿sobre qué? Sobre la confesión, sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La roca sobre la cual es fundada la iglesia es sobre nuestro Señor Jesucristo, como dice Pedro ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa verdad se funda la iglesia, ¿verdad? O sea que todo aquel que no cree realmente en lo más profundo como para poder confesar que Jesús es el Cristo, Hijo del Dios viviente, no pertenece a la iglesia, no es iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero también, ¿por qué le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro? Ya sabían que era Pedro.
¿sí? Porque el Señor nos llama a ser piedras vivas nos llama. Después vamos a leer, ¿verdad? También que el Señor en una parte a través de Pablo nos dice que Él es, o sea, dice que nuestro Señor Jesucristo está hablado desde Isaías, es la piedra del ángulo, ¿sí? Para los que la aceptan, salvación, y para los que la rechazan, piedra que hace caer, piedra de tropiezo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser piedras vivas. ¿Y qué es la piedra del ángulo, la piedra angular? Lo que se coloca en una obra sobre lo que se comienza a edificar, ¿verdad? O muchas veces se comienza y se pone una piedra especial que se vea, que quede a vista, y es la piedra angular, o sea, base de toda la construcción. Entonces, ¿cuál es la base de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero en pleno entendimiento y conocimiento. O sea, no es iglesia aquel que viene a la iglesia, que viene al culto, digamos, que escucha la palabra, pero en lo más profundo de su ser no cree que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y a un Dios encarnado, ¿verdad? Que vino en carne. ¿Y cómo podemos decir, pero sí, yo creo? Para creer tenemos que mostrar los frutos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no creemos, no entendemos qué es Cristo, qué es lo que nos da Cristo a nosotros, no estamos creyendo en Él, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mostrar que realmente creemos en Cristo. ¿A quién? Sobre todas las cosas a nuestro Señor, poniendo por obra todo lo que Dios nos habla, nos enseña a través de la palabra, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Acordémonos que iglesia no es un local como muchas veces a la apurada lo decimos, o sea, voy a la iglesia. Vamos a cultuar al Señor, vamos al templo, vamos a la casa de oración. Pero iglesia son las personas, ¿sí?, que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Entonces dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Entonces las puertas del Hades no prevalecen contra quién? Contra el que realmente está mostrando que creyó en nuestro Señor Jesucristo y está haciendo la voluntad del Señor, con fe, ¿verdad? Contra esas personas, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades es una palabra que determina el lugar de los muertos, ¿sí? Nosotros hoy día sabemos que se refiere, ¿sí?, a todo lo que se refiere a la oscuridad, al diablo, al infierno mismo, ¿verdad? Entonces dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? ¿A Pedro? No, a la iglesia, a todo el que es iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Solamente en ese versículo el Señor nos está dando una cosa para que nosotros realmente nos probemos si hoy somos iglesia, ¿sí? Porque ahí dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Pero quién? La iglesia, ¿sí? Es que nosotros todo lo que atamos realmente en la tierra es atado en los cielos. ¿Tenemos esa fe? ¿Lo creemos? ¿Creemos en nuestro Señor Jesucristo a tal punto? ¿Creemos en el poder de la palabra que pronuncia un verdadero cristiano, alguien que tiene fe, alguien que sabe que Cristo lo respalda porque está haciendo la voluntad del Señor? Entonces, o sea, tenemos un punto en el cual podemos cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y otro dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿sí? ¿Qué desatamos nosotros? Y vamos a ver ahora cómo nos explica el Señor a través de otros pasajes algunas cosas de las que desatamos. Pero primeramente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que desatar acá, en la tierra, para que sea desatado en los cielos? En nuestra vida. Si nosotros somos verdaderos cristianos, no somos atados, no podemos estar atados. Y si estamos atados, el Señor nos está dando la potestad de desatarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si yo en algo que yo sé que tengo que hacer
y no lo puedo hacer, no logro hacerlo, no logro vencer, refiriéndome a la palabra, ¿verdad? Tengo que reconocer que alguna atadura hay en mi vida, ¿verdad? Pero el mismo Señor nos dice, ¿sí?, que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Hay algo de lo que dice la palabra de Dios que yo tengo que hacer y no lo puedo hacer. Si hay algo que me está atando, yo me desato, yo me desligo, ¿sí? O sea, no es el Señor. Nosotros, Él nos dio la potestad a nosotros de hacer eso, de liberarnos, de desatarnos, de desligarnos, ¿verdad? Vamos a mirar qué nos dice en Mateo un poquito más adelante, 18:15. Bendito el Señor. Amén. 18:15 dice, en el subtítulo dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Sí? Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Recién hablábamos de que el Señor nos dice que nosotros tenemos que desligar nuestra vida de todas las cosas, ¿verdad? Pero acá nos está hablando de perdonar al hermano, ¿sí? Entonces nosotros no solamente liberamos nuestra vida, sino que también liberamos la vida de nuestros hermanos. ¿Cómo? Primeramente perdonando, aprendiendo a perdonar. Somos libres nosotros y hacemos libre a las demás personas, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si nuestro hermano está pecando, es porque algo lo está perturbando o en alguna cosa está atado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pelear la batalla por nuestro hermano. El Señor, son muy pocos los pasajes que nos llama a pelear la batalla por nosotros mismos solos. Nos llama a pelear la batalla por los demás. Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, la justicia del reino de Dios, no es que yo me preocupe de mis problemas, no, sino que, y lo dice, ponga mi vida por mis hermanos, ponga mi vida por los demás, deje de hacer mi voluntad, ¿verdad? Entonces dice ahí, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos clamar al Señor, ¿sí?, para que el hermano sea libre de la venda que no le permite ver, para que él pueda ser libre también de la atadura que lo lleva al pecado, ¿sí? Pero también dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? En estos 2 versículos el Señor nos llama a lo que es la unidad de la iglesia, la unidad con otras personas que son muy diferentes a nosotros, pero tienen una cosa en común: quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tienen un mismo Señor, y la palabra nos llama en diferentes pasajes a ser de un mismo sentir, ¿tá? Entonces nos dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, ¿sí? O sea, 2 se ponen de acuerdo para clamar al Señor, pero para ponerse de acuerdo, los 2 tienen que creer que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado, Dios que caminó en carne y nos dejó las pisadas a seguir. Un mismo sentir, un mismo entendimiento, lo más profundo, ¿verdad? Entonces dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Entonces, cuando somos de un mismo sentir, creemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es nuestro Salvador, lo creemos, lo entendemos, lo tenemos asimilado, cuando nos reunimos con otro hermano o con más hermanos,
con más que tienen el mismo sentir, nuestro Señor Jesucristo está, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Él está en medio de nosotros. Entonces, por esa razón, el Padre nos concede lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Porque el Padre mira para abajo y ve que cada uno de los que están clamando tienen a Cristo, ve a su Hijo en nuestras vidas. Nuestros pecados son cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, limpiados, somos perdonados, y ve a Cristo en nuestras vidas. Amén. Ahora sí, por ejemplo, hay dos que están peleando la batalla, pero hay un tercero que está con una caparazón, o sea, peleando la batalla para que se vea, pero realmente no está convencido, no está creyendo, está atado. Ya no hay la misma comunión, ¿verdad? Por eso el Señor nos llama a ser de un mismo sentir y nos da estas armas para pelear, no solamente por nuestra vida, sino también por nuestro hermano, por la comunión del que es iglesia, para que nuestro Señor Jesucristo esté y para que la obra sea hecha, ¿verdad? O sea, el Señor nos llama realmente a dejar a un lado nuestras diferencias, que somos todos distintos, y tener en común a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Y la manera de pelear la iglesia y de avanzar es así, en comunión, ¿verdad? Así que le dice, primero le habla del hermano, ¿verdad? Que está fallando. Le dice que lo reprenda, o sea, que uno hable con él. Si no le toma en cuenta, llama a 2 o 3 y le vuelves a hablar. Si no le dices a la iglesia, lo expones, ¿verdad? Y si aún así el tal no se arrepiente, ¿tá? Dice, tenlo por gentil y publicano. Pero tampoco dice que dejen de clamar por él, que dejen de pelear la batalla, ¿verdad? El Señor guía en cada circunstancia, en cada batalla, ¿verdad? Vamos a mirar cómo lo expresa en Juan 20, 19. Porque en pequeñas palabras el Señor nos va dando cada vez un poquito más de entendimiento. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Amén. 20, 19. Amén. Dice ahí, Jesús se aparece a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado y se aparece a sus discípulos, ¿no? Entonces dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recordemos, ¿no? O sea, primero le dice paz a vosotros y después les muestra la cicatriz, o sea, el sufrimiento que él pasó, el precio que pagó, ¿sí? Entonces reconocen a nuestro Señor. Dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? ¿A qué envió el Padre a nuestro Señor Jesucristo? Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Y dice la palabra de Dios, vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oído a los sordos. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que tenemos que hacer lo mismo que Él. Nos dejó pisadas a seguir, ¿sí? No solamente en el punto de que tengo que santificarme porque Él es santo. Sí, es cierto. Pero no en vano, Pablo habla de soldados de Cristo. No en vano, cada carta es una lucha, ¿sí? Por predicar la palabra, por mantenerse firme, peleando la batalla por los demás. No necesitamos ser un pastor, un dirigente o no sé qué para pelear la batalla por los demás, ¿sí? Cuando va un soldado a la guerra, ¿sí? No va a defender su vida, realmente su vida la tiene en poco, porque realmente va al frente de batalla por un motivo que es de toda una nación, ¿sí? Entonces el soldado, por más que va por una paga y todo lo que quiera, desestima un poco su vida, porque si no, no iría a arriesgar su vida, ¿verdad? Entonces un soldado de Cristo hace un costadito su vida y va a pelear por un motivo general que une una nación en Cristo, por la libertad de las almas, por la misión
que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. No le dice el Señor, los que creen en mí, cosas mayores que yo haré, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oído a los sordos. ¿Nosotros tenemos poder? No, tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos la autoridad, si somos iglesia, de usar y pelear la batalla como es debido, ¿verdad? Entonces les dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Hay un pasaje en el cual el Señor hace referencia a los pecados y dice, ¿quién es este que tiene aún? Le dice, vete, tus pecados son perdonados, y ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? ¿Sí? Y dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, o sea, a quien se lo perdones, a quien perdones los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que mirar muy bien nuestra conducta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo seremos juzgados delante de nuestro Señor Jesucristo si nosotros no logramos perdonar, ¿sí?, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, seres queridos, ¿sí?, y mucha otra gente que nos ataca, que contiende con nosotros? Dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. O sea, nosotros perdonamos de todo corazón. Y vamos a ver cómo aún Pablo en una carta a los Corintios le dice, lo que ustedes perdonaron, yo también. Y si alguna cosa yo perdoné, la hice por ustedes, lo perdoné por ustedes, ¿verdad? Dice, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos, ¿sí? Vamos a ver, si yo soy un hijo de Dios, ¿no?, estoy peleando la batalla, todo lo más bien, en cierto momento me hacen algo que yo no logro perdonar. Sabemos lo que va a pasar con nuestra vida delante del Señor. Pero dice la palabra de Dios, ¡ay!, por quien viene el tropiezo de un pequeñito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no logramos perdonar, estamos condenándonos y aún condenando a aquella persona, si no tiene a Cristo y no se arrepiente, por lo que nos hizo. Está pesando sobre ellos porque han sido piedra de tropiezo para nosotros. Dice el Señor, más le valiera si ata una piedra de molino y se tira al fondo del mar. Lo toma como un suicida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver hasta qué punto nosotros tenemos que poder doblegar nuestro ser y realmente abrir el corazón al perdón, a liberar vidas, ¿sí? Porque quizás una atadura que nosotros hacemos, nosotros nos condenamos y una persona pierde oportunidad de aún venir a Cristo, ¿sí?, por nuestras actitudes o simplemente en el campo espiritual nuestra actitud no rompe cadenas, no pelea la batalla. Le hicimos la cruz, como dicen en el mundo, pero realmente, ¿sí?, lo clavamos en una cruz de condenación, ¿verdad? Vamos a mirar cómo les habla Pablo allí a los Corintios. Vamos a mirar en 2 Corintios 2, del 5 al 11. Acordémonos que en Primera de Corintios... ¿Segunda de Corintios? Sí, vamos a 2, 5 al 11. En Primera de Corintios Pablo habla de que hay una gran corrupción en el pueblo de Corintios, que tal uno tiene la mujer del padre, ¿verdad? Entonces lo manda a exhortar y que más vale que hubieran clamado a Dios para que sacara a ese perverso de entre de ellos, ¿verdad? Aquí el subtítulo dice, Pablo perdona al ofensor. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, bendito el Señor. 2 Corintios 2, 5. Amén. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, ¿verdad? Y acá tenemos que detenernos en algo. No importa que yo no hable alguna cosa que me está molestando, ¿sí? Una manzana puede estar toda preciosa por fuera y tener la pudredumbre adentro. Y está pegada a las otras manzanas y en cierto momento esa pudredumbre se va a contaminar a las otras manzanas. No importa si yo estoy viniendo a la iglesia y no hablo lo que tengo adentro, está adentro.
¿sí? Entonces, aún así dice, una raíz de amargura que contamina todo. La raíz de amargura está dentro, es algo profundo allí, pero en algún momento se va a manifestar. Entonces, al punto de que yo tengo que cuidar, ¿sí?, qué hay dentro mío, porque no solamente muero yo, sino que mato a lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces, ahí dice también, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, ¿sí? Por eso es que el Señor también compara lo que es iglesia, pueblo de Dios, ¿sí?, con un cuerpo. Un cuerpo, cuando el cuerpo está herido, así sea un furúnculo debajo del brazo, todo el cuerpo se duele, no descansa bien, está todo el sistema de defensa del cuerpo está abocado a vencer esa infección, ¿verdad? Todo cambia en nuestro cuerpo. Lo mismo es en el pueblo de Dios, en la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, ¿sí? O sea, se habían reunido todos los hermanos y habían reprendido a este varón que andaba con la esposa del padre, ¿está? Directamente todo, dice, hecha por muchos, ¿verdad? Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, ¿sí? El hombre se había arrepentido, había dado y mostrado frutos dignos de arrepentimiento, que es algo que nosotros tenemos que aprender a mirar, porque el Señor nos da una potestad, ¿sí? Y dice que todo lo que atemos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos. Los pecados que nosotros perdonamos son perdonados, los que retenemos son retenidos. Nosotros perdonamos a quienes hacen frutos dignos de arrepentimiento, pero nosotros no podemos ser partícipes con aquellas personas que no se arrepienten. Entonces, no es que nos levantemos contra la persona, pero realmente hay que hablarle. Lo leíamos recién, ¿verdad? En cuando dice cómo perdonar a un hermano. Primero le habla a uno, después van 2 o 3 como testigos, después toda la iglesia, y si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. No somos partícipes de los pecados, ¿sí? Hay que reprender el pecado, para eso nos llama nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Acordémonos que cuando uno se arrepiente, viene un quebrantamiento, viene una tristeza del Espíritu Santo, ¿sí? Para limpiarnos, para realmente nosotros poder mostrar al Señor que realmente estamos arrepentidos, como lloró Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, amargamente. Pero luego, ¿qué hay? Tiene que ser consolado, dice ahí, restaurado, ¿sí? Porque le fallamos al Señor. Amén. Tiene que ser restaurado. Entonces nosotros tenemos que dejarnos también restaurar por el Señor cuando nosotros nos arrepentimos de algo, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. Tenemos que ser restaurados, consolados por el Señor. ¿Para qué? Dice ahí, no sea consumido de demasiada tristeza. Toda cosa que nosotros hacemos mala trae consecuencias. Y las tenemos que afrontar, como tenemos el ejemplo del rey David. Metía la pata mucho, pero se hacía cargo de las cosas, de la mano del Señor. Prefería recibir el castigo del Señor y ser perdonado por Él, ¿sí?, antes que perderse, ¿tá? Era un varón que se arrepentía y asumía lo que el Señor le enviaba, ¿verdad? Y a nosotros nos toca también, metemos la pata, fallamos en nuestra vida, venimos con una cantidad de cosas y pagamos la consecuencia. Hay que asumir las cosas, ¿no? No podemos estarle protestando al Señor por lo que nos está tocando vivir si sabemos que nosotros mismos lo causamos. Si el Señor quiere, en algún momento lo quitará. Nuestro corazón tiene que reconocer que nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que nos dejó las pisadas marcadas, ¿sí?, que aún Él siendo santo y sin pecado acarrió con todos nuestros pecados. Nosotros que sí teníamos pecado y nos estamos corrigiendo, tenemos que cargar con lo que nos toca cargar, ¿verdad?
Dice Dios que no tiene por inocente al culpable. Entonces, si hacemos cosas malas, va a venir el castigo. No es que, ay, te perdono, ya está. No. Dios nos va a mandar para que nos acordemos, para que aprendamos. Tenemos ejemplo en el Viejo Testamento que el pueblo de Israel escarmentaba una y otra vez, no aprendía, pero recibía para que aprendan que eso no se hace, para que aprendan y no aprendían, no, seguían en la misma. No seamos nosotros iguales. Recibamos lo que el Señor nos manda y aprendamos, ¿sí? Pero entonces dice ahí, así que al contrario, ¿sí? O sea, ya está, se arrepintió, está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, ¿sí? Ayudémosle a llevar sus cargas dándole entendimiento que bueno, es en consecuencia de lo que hizo, pero alentemos su fe, ¿verdad? Dándole a entender que, bueno, ahora está en el camino correcto, ahora está realmente enderezando sus pasos delante de nuestro Señor Jesucristo. Que la tristeza del arrepentimiento no se transforme en un arma para que el diablo nos atormente, ¿verdad? Que nos siga dando. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, nuestro Señor Jesucristo nos limpia con su sangre y el Padre nos perdona. Dice, por lo cual, dice en el 8, os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Sí? Ahí está la obediencia de lo que Pablo les estaba hablando, pero también el Señor que nos recalca lo que es la obediencia a Él. Pero les decía que confirmen el amor con el hermano, porque cuando somos reprendidos por la palabra, por un hermano, por el pastor, por el mismo Señor muchas veces que nos confronta con nosotros mismos, es la muestra de amor más grande de cualquiera, sea del hermano, del pastor, del dirigente, de nuestro Señor Jesucristo directamente. Es una muestra de amor, porque no quiere que nos pierdamos. De esa misma manera es que este varón que tenía la mujer de su padre fue confrontado, o debió ser confrontado con ese amor. Con el mismo amor hay que restaurarlo cuando vemos que hay frutos dignos de arrepentimiento, alentarlo, para que el diablo no haga escarnio de él, para que él pueda fortalecerse en el Señor, ¿sí? Y seguir adelante, amén. Y dice ahí, en el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, ¿sí? Pablo perdonaba en el 10, ¿sí? Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice Pablo al pueblo de Corintios? Exhortó al hermano. El hermano corrigió su camino, se arrepintió, estaba quebrantado y estaba dando frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Corintios? Seguía, como vamos a decir, con rispidez hacia ese hermano, seguía como apartándolo. En cuanto que el Señor dice, no, restauradle con mansedumbre, ¿sí? Entonces, cuando exhortamos por un pecado y la persona se arrepiente y corrige, tenemos que alentarle la fe y tenemos que perdonarlo. Si nosotros quedamos con alguna, decía, sí, pero porque lo que hizo, ¿quién juzga? ¿Nosotros juzgaremos y condenaremos? No, ¿verdad? Nosotros restauramos y perdonamos si la persona se arrepiente. Entonces hay que restaurar, hay que perdonar, porque si no nosotros mismos estamos siendo asesinos de nuestros propios hermanos. Lo estamos atando, ¿sí?, a nuestra falta de perdón. Lo estamos matando a él, estamos con raíz de amargura dentro de nosotros, estamos contaminando la iglesia. Entonces es una cosa que nosotros tenemos que cuidar continuamente, cómo se carga nuestro corazón o se contamina, porque necesitamos perdonar. Muchas veces nos enfocamos en el perdón de todo lo que traemos, de la vida pasada, de lo que nos pasó cuando éramos niños o más grandes, antes de llegar al Señor. Tenemos que aprender a perdonar, fueron cosas terribles, tenemos que aprender a perdonar. Pero nos desenfocamos del día a día, nos desenfocamos de la cosa cotidiana, nos desenfocamos de lo que sucede dentro de la iglesia, que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que perdonar.
Y tenemos que tener la certeza de que perdonamos, ¿verdad? Entonces tenemos que arrepentirnos si realmente no hemos logrado perdonar y pedirle al Señor que nos restaure. ¿Y cómo nos damos cuenta si el Señor nos restauró? Cuando vemos a ese hermano y ya no hay eso que nos diferencia, eso que nos distancia, ese resquemor, que ahí es cuando realmente somos restaurados por el Señor, ¿verdad? Y ya el diablo no hace mella. Mientras nosotros tenemos una pequeña rispidez, una pequeña cosa, el diablo está pinchando. Y nosotros estamos siendo asesinos espirituales de nuestro hermano sin que él ni siquiera se entere. Amén. Entonces dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y lo aclara todavía más. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, sobre el grupo, no sobre mí, ¿sí? Porque no puedo decir, sí, yo no logro perdonar, mejor voy yo. No, el Señor nos llama a ser un cuerpo. Si el cuerpo tiene cáncer, está todo el cuerpo enfermo. Si el cuerpo tiene una uña encarnada, está todo el cuerpo dolido y afectado a que esa uña se sane, ¿verdad? Entonces, para que Satanás no gane ventaja entre nosotros. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo no dice en vano, que dice donde dos o más en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si están reunidos en mi nombre, ¿verdad? En el momento de que yo no perdono, no estoy en el nombre de Jesucristo, porque Jesús perdonó. ¿Sí? Entonces dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el mismo diablo planea, maquina, tiene todo preparado, nos estudia, ¿sí? Y cuando nosotros estamos queriendo perdonar, viene un pensamiento. ¿Y nosotros qué hacemos? Le damos lugar a ese pensamiento y seguimos en la misma. Cuando el Señor nos llama a reprender el pensamiento, a pelear la batalla con esas cosas que vienen a nuestra vida. Tenemos que entender lo que es poner nuestra vida por nuestros hermanos. Las pequeñas cosas que a mí me afectan, que yo dejo que me afecten, afectan a mis hermanos, afecta al pueblo de Dios, ¿sí? En cuanto uno que es llamado a ser soldado no está peleando la batalla como es debido, no está cuidando las espaldas del otro en un campo de guerra, ¿no? Están en una trinchera. Bueno, cada uno tiene un punto para vigilar. Si se durmió el de este lado, va a entrar todo por este lado, ¿no? Bueno, entonces tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo nos llama a una unión, a una comunión, y la importancia de eso no es decir, oran por mí. No. Si oran por mí, si interceden por mí, si hacen las cosas por mí, yo no soy iglesia, no creí en Jesucristo, no puse por obra lo que mi Señor Jesucristo me está dando. Él no nos llama a ser pasivos, Él no nos llama a estar sentados, Él no nos llama a estar preocupándonos de nuestros problemas. Nuestros problemas se los damos al Señor, los ponemos en manos del Señor y está. Si el Señor quiere, nos va a conceder, nos va a liberar, está. Pero ¿qué nos llama a ser el Señor? Soldados, peleando la batalla, una batalla espiritual, la cual Él es el que nos guía. La palabra de Dios, ¿sí?, nos muestra las armas, nos enseña muchas veces la manera en la cual usarlas, pero la batalla específica, el punto donde hay que ir, por las cosas que nosotros tenemos que orar, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que reprender, ¿quién nos enseña el campo espiritual? Es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo no soy un soldado de Cristo si yo no logro escuchar la guía del Espíritu Santo, ¿sí? De nada sirve que, por ejemplo, yo venga y te diga, no, usted tiene que pelear la batalla así y acá y... Yo no soy Cristo. Yo no sé el propósito que el Señor tiene con cada uno. Meramente sé lo que el Señor quiere que yo haga y trato de hacer. ¿Sí? Siervos inútiles. Pero entonces cada uno tiene, si realmente quiere ser salvo, que saber qué el Señor quiere de su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que Él quiere? Pero el Señor nos dice que para saber tenemos que creer que Él es nuestro Señor. Creer, saber, tener asimilado que nuestra vida es de Él
que no nos pertenecemos más, que no importa lo que yo quiera, sino el cuerpo de Cristo. Si lo que yo hago, aún Pablo les dice, si tu hermano es dañado porque tú comes carne, no comas más carne. No dañes a tu hermano en el testimonio. El Señor nos exhorta también en cuanto a los débiles en la fe, o sea, no hagas cosas que debiliten la fe de tu hermano, porque si para ti es fe y hacerla está bien, pero ves que tu hermano se debilita por lo que tú haces, no lo hagas más. No importa lo que tú quieres, importa que aprendas a mirar como Cristo miró, por el pueblo. El gozo puesto delante. ¿Cuál es el gozo de nuestro Señor Jesucristo? La salvación de todos aquellos que realmente creen. Y Él ahí les dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo os envío. Exactamente igual, a hacer las mismas cosas, ¿sí? A marcar una huella, a marcar una pisada, sin importarme, ¿sí?, lo que venga contra mí y sin importarme lo que yo quiero, sino lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, ¿sí? Y lo que cada uno de las personas que me rodean necesitan, aun aquellos que no quieren, ¿sí? Tienen que ver en nosotros la luz de Cristo, la luz, el cambiar, el decir, no importa cuántas veces me lo haga, yo estoy aquí porque Cristo me envía a estar, no a ser un guarango, un bobo que nos dejemos golpear, no, pero estar para dar el testimonio, estar para en una de esas dar una mano, aunque no se lo merezcan, aunque nos hayan hecho la vida imposible, en el momento que necesiten, aquí estoy. ¿Sí? Acordémonos que el Señor Jesucristo es el que pelea la batalla por nosotros. Si nosotros ponemos nuestros problemas en sus manos, no tenemos problema. No tenemos problema. Nuestra vida queda en sus manos. Sea lo que sea, bienvenido sea, como dijo Job, recibiré solo lo bueno y lo malo no. Que venga lo que el Señor quiera. Ahora, ¿en qué tiene que estar abocada mi vida? Si yo realmente creo que Cristo es el Hijo de Dios que vino en carne. En la obra, en testimonio, en lo que mi Señor quiere, cómo Él quiere que yo pelee la batalla. Si nosotros vamos a pelear la batalla en el campo espiritual en el cual no vemos, ¿cómo la vamos a pelear si no vemos? Somos ciegos. Imagínense un ciego con una metralleta, ¿sí?, en el campo de batalla. ¿Qué hace? O no tira a ningún lado o tira para cualquiera. Puede matar a los hermanos, puede darle a alguien, puede no darle a nadie. Capaz que la agarró al revés y hasta se dispara a sí mismo, ¿verdad? Somos ciegos. Nuestros ojos es el Espíritu Santo. El que ve en el campo espiritual es el Espíritu Santo y lo transmite a nuestro espíritu. Entonces, para saber cómo pelear, ¿sí?, necesitamos la guía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nos guía en la batalla. Él nos dice cómo. No puede ser que nosotros en la guerra espiritual estemos golpeando y al aire. El diablo nos ve, los demonios nos ven, el espíritu inmundo nos ven, ellos nos ven. Nos ven. Nosotros no los vemos. Nosotros no sabemos cómo atacar. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos guía a través del Espíritu Santo. Necesitamos realmente ponernos en las manos del Señor para que Él nos guíe en la batalla y nos dé el entendimiento que no tenemos y que no está acá en la palabra específico, decir, fulano de tal, nombre y apellido, en tal fecha, en tal tiempo, tiene que orar y hacer así. No, porque el Señor, ¿qué busca? Es que cada uno tenga su relación personal. Por algo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, se rasga el velo. Cada uno de nosotros tiene acceso. No tenemos que ir a un dirigente, a un pastor, a un sumo sacerdote para que nos diga qué tenemos que hacer. No, nosotros tenemos que doblar la rodilla, entrar al lugar santísimo y ponernos en la mano de nuestro Señor, que es quien nos va a guiar a la batalla y nos va a decir qué es lo que realmente tenemos que hacer y cómo nosotros peleamos esa batalla en victoria, porque nuestro Señor Jesucristo no nos manda a la derrota, nos manda a la victoria, nos manda con una victoria segura, ¿sí? Entonces, en el momento que nuestra fe esté flaqueando y no veamos los resultados de lo que estamos haciendo, recordemos que nuestro Señor no nos manda a derrota, nos manda a victoria. ¿Quién nos está guiando? Es nuestro Señor. Entonces, aunque no la vea, la victoria está ahí. Esa tiene que ser mi fe, mi certeza a la hora de yo pelear la batalla en el campo espiritual, según me guíe el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, santo y poderoso, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en esta hora, Padre bendito, Dios de la gloria, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre.
mi Señor, pidiéndote perdón por nuestros egoísmos, mi Señor Señor. Santo, por cada vez que nosotros nos centramos en nuestras cosas, Padre bendito y Dios de la gloria, mi Señor, sin ponerlas en tus manos y descansar en ti, Padre Santo. Tú nos llamas a descansar en ti, Padre bendito, pero no a dormir, Señor, sino a descansar confiados que tú nos darás la salida en nuestros problemas para que nosotros enfrentemos la lucha espiritual, Padre bendito, la batalla, Señor, Padre Santo, siguiendo tus pisadas, mi Señor. Por eso ayúdanos para que realmente nos podamos dejar guiar por ti para poder orar y clamar como conviene, mi Señor Santo, sabiendo, Padre, que las batallas más grandes se ganan de rodillas, mi Señor bendito, Padre, y en tu preciosa presencia, Padre Santo, sabiendo, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor, que eres tú nuestros ojos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, en el campo espiritual, Padre. Por eso, mi Señor, ayúdanos a doblegar nuestro ser, ayúdanos a realmente entender, Padre bendito, Dios de la gloria, el campo espiritual y entender lo profundo de tu preciosa palabra, la comunión que ha de haber, Padre bendito, Dios de la gloria, porque así te ha placido a ti, Señor, que así sea, llamarnos un cuerpo, Señor, donde cada uno de nosotros tenemos vidas totalmente diferentes, somos totalmente diferentes, distintos, mi Señor, pero a ti te ha placido reunirnos en un cuerpo, mi Señor, para que seamos de un mismo sentir, Padre, porque mi Señor Santo, Dios de la gloria, tanto la mano como el pie, la pierna y cada parte del cuerpo es alimentado por un solo corazón, Padre bendito, Dios de la gloria, y guiado por una cabeza, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, así el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha de ser guiado y irradiado de tu sangre preciosa, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos, Padre, a la batalla, mi Señor, para obtener la victoria, Padre Santo. Dirige nuestros pasos en el campo de batalla, porque somos ese ciego, Padre bendito, Dios de la gloria. Danos la vista, Señor, en el campo espiritual, Padre, y el entendimiento para saber, Padre bendito, Dios de la gloria, de, mi Señor, dar golpes certeros, Padre bendito, en las tinieblas, Señor, y no golpes al aire, Padre precioso. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias desde ya, Padre bendito, por tu preciosa palabra y por las victorias que tú nos darás, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Precioso el Señor.